Mi nombre es Elena Vidal. Tengo 38 años. Y lo que voy a contarte esta noche es la historia más dolorosa, más oscura y más liberadora de mi vida. Una historia que comienza con un diagnóstico de cáncer, continúa con una traición que nunca imaginé posible, y termina con una caja negra sobre una mesa llena de invitados que jamás olvidarán esa noche. Hace 3 años, mientras me caía el pelo a puñados por la quimioterapia, mientras vomitaba sola en un baño frío y rezaba para despertar al día siguiente, mis padres estaban firmando papeles. Papeles que transferían mi piso a su nombre. Mi piso. El que me dejó mi abuela Carmen cuando murió. El que yo había cuidado durante años como si fuera una extensión de mi propio cuerpo. Lo vendieron por 290.000 euros. Vaciaron mi cuenta bancaria. Y cuando ya no me necesitaban cerca, me ingresaron en una residencia de mayores en las afueras de Zaragoza, diciéndole a todo el mundo que el tratamiento me había afectado mentalmente. Que yo ya no era la misma. Que no podía tomar decisiones por mí misma. Tenía 35 años. Estaba rodeada de personas con demencia avanzada. Y no tenía ni teléfono para llamar a nadie. Pero aquí estoy. De pie. Con una caja negra en las manos y 42 personas mirándome en el salón privado de un restaurante en el centro de Madrid, en la fiesta del 40 aniversario de mis padres, a los que invité yo misma. Porque lo que ocurrió en esa sala en los siguientes 10 minutos destruyó sus vidas para siempre. Espera a escuchar cómo llegué hasta aquí. Todo comenzó un martes de marzo, en la consulta de la doctora Pilar Montero en el Hospital Clínico de Zaragoza. Recuerdo el olor a desinfectante, las paredes blancas, el sonido lejano de una televisión en la sala de espera. Recuerdo que ella me miró directamente a los ojos antes de hablar. Y en ese momento supe que mi vida jamás volvería a ser igual. Carcinoma ductal invasivo. Estadio 2. Necesitamos empezar el tratamiento cuanto antes. Tenía 35 años. Trabajaba como diseñadora gráfica independiente. Vivía sola en el piso de mi abuela Carmen en el barrio de Las Delicias, sin hipoteca, sin deudas. Una vida pequeña pero completamente mía. Y de repente, todo eso parecía tambalearse sobre un suelo de cristal. Llamé a mi madre desde el aparcamiento del hospital. Mamá, tengo cáncer. El silencio que siguió duró apenas 3 segundos. Pero en esos 3 segundos, algo cambió para siempre entre nosotras, aunque yo tardé meses en entenderlo. No te preocupes, cariño. Nosotros nos encargamos de todo. En ese momento, creí que me estaba ofreciendo amor. Ahora sé que me estaba ofreciendo una trampa. Mis padres, Rodrigo y Amparo Vidal, llegaron al día siguiente con maletas y sonrisas. Insistieron en que me mudara a su casa en el barrio de Torrero mientras durara el tratamiento. Mi padre habló con el banco, con los seguros, con los médicos. Mi madre cocinaba caldos y me acompañaba a las infusiones. Parecían los padres perfectos. 3 semanas después de mi primera quimioterapia, mi padre apareció en mi habitación con un documento. Firma aquí, Elena. Es solo por si acaso. Un poder notarial. Médico y económico. Firmé sin leer. Estaba demasiado enferma para dudar de ellos. Ese papel fue la llave con la que abrieron la puerta de todo lo que me pertenecía. El tercer ciclo de quimioterapia fue el peor. Me pasaba 20 horas al día en cama, con náuseas que no me dejaban ni beber agua, con un dolor en los huesos que sentía hasta en los dientes. El mundo exterior había dejado de existir para mí. Solo existía la cama, el cubo junto a la mesilla, y la voz de mi madre diciéndome que todo estaba controlado. Un día, medio dormida, escuché a mi padre hablar por teléfono en el pasillo. Sí, tengo el poder notarial. Ella no puede gestionar nada en este estado. El jueves perfecto, cerramos entonces. No entendí lo que significaba. Mi cerebro, envenenado por los medicamentos, no pudo procesar la amenaza que había detrás de esas palabras. 4 días después, mi piso estaba en el mercado inmobiliario. Lo vendieron por 290.000 euros en menos de 2 semanas. Mi padre firmó todos los documentos usando el poder notarial que yo había firmado creyendo que era una simple formalidad médica. El dinero entró en una cuenta bancaria conjunta que él mismo había creado a mis espaldas.
Yo estaba vomitando cuando firmaron la venta de la casa que mi abuela Carmen me había dejado con todo su amor. Pero lo que descubrí después fue aún más devastador. De esos 290.000 euros, 160.000 fueron transferidos directamente a Valencia. No para pagar mis facturas médicas, sino para saldar las deudas de juego de mi hermano Marcos, que llevaba años perdiendo dinero en casinos online y había acumulado una deuda que amenazaba con arruinar su vida. Mis padres eligieron salvarlo a él usando todo lo que yo tenía. Y entonces llegó el golpe que no esperaba. Una tarde de septiembre, mi madre se sentó en el borde de mi cama con una sonrisa tranquila y me dijo que habían encontrado un lugar perfecto para que me recuperara. Un centro especializado. Con enfermeras. Con atención continua. Para que yo pudiera descansar de verdad. Me llevaron 3 días después. Cuando entré por la puerta y vi los pasillos llenos de sillas de ruedas, cuando escuché el silencio pesado de personas que habían olvidado sus propios nombres, cuando vi que mi habitación tenía 2 camas y que la otra estaba ocupada por una señora de 84 años que llamaba a su difunto marido cada noche, comprendí lo que habían hecho. No era un centro de recuperación. Era una residencia de ancianos. Y yo tenía 35 años, me llamo Elena Vidal. Tenía 35 años. Era diseñadora gráfica, propietaria de mi piso, contribuyente fiscal, ciudadana completamente funcional. Y estaba encerrada en una residencia de ancianos en las afueras de Zaragoza, compartiendo habitación con una mujer con demencia avanzada, sin teléfono, sin visitas, sin nadie que supiera dónde estaba realmente. El personal me trataba como si yo también hubiera perdido la cabeza. Buenos días, Elena, decían con esa voz dulce y condescendiente que se usa con los niños pequeños. Vamos a desayunar. Como si fuera incapaz de encontrar sola el comedor. En mi expediente, mis padres habían escrito que el tratamiento oncológico me había provocado deterioro cognitivo. Una mentira documentada. Una mentira firmada. Una mentira que nadie cuestionó. Mi amiga Sofía intentó visitarme 3 veces. Las 3 veces le dijeron que la familia había restringido las visitas para favorecer mi recuperación. Mis clientes dejaron de recibir respuestas. Uno a uno fueron cancelando contratos. El estudio que había construido durante 6 años desapareció en silencio mientras yo miraba el techo de una habitación que olía a medicamentos y soledad. Pero entonces ocurrió algo que mis padres no habían calculado. Una auxiliar de enfermería llamada Rosa, una mujer de mediana edad con ojos cansados y corazón enorme, se dio cuenta de que yo no encajaba allí. Me veía leer, escribir, mantener conversaciones coherentes. Un día, mientras recogía las bandejas del desayuno, me deslizó su teléfono personal por debajo de la mesa. «Tienes 10 minutos», me susurró. «Úsalos bien». Llamé a la doctora Pilar Montero. Le expliqué todo en 3 minutos, con voz temblorosa pero palabras perfectamente ordenadas. Ella no dudó ni un segundo. «Elena, escúchame. Eres competente. Siempre lo has sido. Voy a documentarlo todo. Y vamos a sacarte de ahí». Pero lo que ni Rosa ni la doctora Montero sabían era que aquella llamada no fue la única que hice en esos 10 minutos. También llamé a mis padres. Y grabé cada palabra que dijeron. Mi padre, creyendo que hablaba en privado, confirmó todo. La venta del piso. La transferencia a Marcos. Su plan de solicitar una tutela legal si yo seguía causando problemas. 47 minutos de conversaciones grabadas a lo largo de 3 semanas, gracias a Rosa y su teléfono, que se convirtieron en la prueba más devastadora del caso judicial que estaba a punto de comenzar. El día que salí de aquella residencia, 8 meses después de haber entrado, no lloré. Caminé hasta el coche de la enfermera Katie con la espalda recta, y una lista mental de todo lo que iba a hacer. Primero, revocar el poder notarial. Segundo, encontrar una abogada. Tercero, asegurarme de que mis padres nunca volvieran a hacerle esto a nadie más. Lo que no sabía entonces era que la batalla más importante no ocurriría en un juzgado. Ocurriría en un restaurante de Madrid, frente a 42 personas, con una caja negra sobre la mesa y el micrófono de mi teléfono grabando cada palabra. Volví al salón privado del restaurante Palacio del Retiro en Madrid. Las flores blancas sobre las mesas.
Las copas de cristal reflejando la luz de las arañas. 42 personas vestidas de gala celebrando 40 años de matrimonio de Rodrigo y Amparo Vidal. Y yo, de pie, con una caja negra en las manos y 3 años de dolor convertidos en pruebas. Mi madre se levantó de su silla con esa sonrisa fría que yo conocía desde niña. La sonrisa que usaba cuando quería humillar a alguien delante de todos. Señaló hacia mí y dijo en voz alta, para que todos escucharan, que el tratamiento me había dejado inestable. Que era una carga para la familia. Que todo lo que habían hecho había sido por mi bien. Que debían haberla ingresado antes, porque siempre fue un problema. El salón quedó en silencio absoluto. Y yo sonreí. Levanté mi teléfono. La aplicación de grabación llevaba activa desde que crucé la puerta del restaurante. Gracias, mamá, dije con calma. Acabas de repetir exactamente lo mismo frente a 42 testigos. Y está todo grabado. Abrí la caja negra. Dentro había un altavoz Bluetooth, una memoria USB y documentos impresos con el sello del juzgado. Pulsé reproducir. La voz de mi madre llenó el salón. Su propia voz, confesando todo con una frialdad que heló la sala entera. Las transferencias. La residencia. Las mentiras sobre mi estado mental. El dinero de Marcos. La tía Begoña, hermana de mi padre, se llevó la mano a la boca. El párroco de su iglesia se levantó lentamente y se alejó de su mesa sin decir una palabra. La novia de Marcos se quedó paralizada. Y Marcos, que había intentado escabullirse hacia la salida, se encontró bloqueado por 2 personas que yo había colocado estratégicamente cerca de la puerta. Repartí los documentos entre los asistentes. Sentencia judicial del 15 de marzo. Culpables de explotación de persona vulnerable, fraude, apropiación indebida y privación ilegal de libertad. Orden de restitución de 820.000 euros. Mis padres estaban en libertad provisional pendientes de recurso. Habían organizado esa fiesta como si nada hubiera ocurrido. Como si pudieran seguir construyendo su reputación sobre las ruinas de mi vida. La puerta del salón se abrió. Mi abogada Laura Serrano entró con paso firme. Detrás de ella, 2 agentes de la Policía Nacional. Mi madre los vio y el color abandonó su rostro en un segundo. Mi padre intentó hablar pero las palabras no le salieron. Rodrigo Vidal, Amparo Vidal, dijo Laura con voz clara. Han violado las condiciones de su libertad provisional. Han contactado con la víctima, han realizado declaraciones públicas difamatorias y han confesado los delitos por los que fueron condenados frente a testigos. Su libertad provisional queda revocada a partir de este momento. Mi madre empezó a gritar mi nombre mientras le ponían las esposas. Decía que yo había destruido a la familia. Que era una hija sin corazón. Me acerqué lo suficiente para que me escuchara sin necesidad de gritar. Fuisteis vosotros quienes me destruisteis primero, dije. Mientras yo tenía cáncer. Mientras perdía el pelo y rezaba por sobrevivir. Vendisteis mi casa. Robasteis mis ahorros. Me encerrasteis y le dijisteis al mundo que estaba loca. Esta noche solo me he asegurado de que todos sepan la verdad. La doctora Pilar Montero se puso de pie desde su mesa y se dirigió a los presentes. Soy la oncóloga de Elena. La traté durante todo su proceso. Nunca perdió la competencia mental. Nunca estuvo confundida. Estaba enferma de cáncer, no de la mente. Lo que esta familia hizo es uno de los casos más graves de abuso que he visto en 30 años de medicina. Se los llevaron entre el silencio roto de personas que no podían creer lo que acababan de presenciar. La tarta de aniversario nunca se cortó. El champán quedó sin brindar. Y yo salí de aquel restaurante con la espalda recta, sin mirar atrás. Hoy tengo 41 años. Soy superviviente de cáncer. Soy empresaria. Soy fundadora de Escudo Solidario, una organización sin ánimo de lucro que ayuda a personas enfermas a proteger su patrimonio frente al abuso familiar. En nuestro primer año ayudamos a 19 familias y recuperamos más de 200.000 euros en bienes robados. Tengo una casa pequeña en un barrio tranquilo de Madrid. La compré yo sola. He plantado geranios en la terraza. He colgado cuadros en cada pared. He creado un hogar que nadie puede quitarme.
Si estás escuchando esto y algo en tu situación te resulta familiar, confía en tu instinto. No estás loco. No estás solo. El poder notarial puede revocarse. Los bienes pueden recuperarse. Y los que abusan de ti pueden enfrentar consecuencias reales. Sobreviví al cáncer. Sobreviví a mi familia. Y si yo pude, tú también puedes. Cuídate mucho. Documenta todo. Y nunca permitas que nadie te convenza de que no mereces luchar.